Ahora, yo igual tengo la grabación del año pasado de esta clase, creo. Ahí está grabando en Así todo que, caso. ya, perfecto. Si tenemos problemas, yo tengo grabaciones ya hechas de esta clase. Así que ahí se las envío. Ya seguimos, como les decía, influenza, herpes. ¿Qué se dan cuenta? Muchos animales contagiados al mismo tiempo. Tos, fiebre, mucosidad, etcétera. Solo como a tema de cultura general, la influenza equina, que la vieron infecciosa, en los brotes que hay, como les digo, es impresionante cómo se van contagiando los caballos. Claro, porque cuando empieza el virus todavía siguen los concursos activos, ¿ya? Entonces empiezan a haber foco en todas partes al mismo tiempo, se demora nada en que todos los caballos han tenido influenza, ¿ya? Lo que me tocó ver a mí, caballos mayores de 10 años no hacen signos clínicos, como ya están inmunizados con los dos brotes que hubieron. Hay vacunas también. Normalmente la gente se le dice que vacune, pero nunca quieren, y después cuando están los brotes se desesperan por vacunar, por lo que puede ser contraproducente si estamos en el cuadro clínico, ¿cierto? Pero no son muy mortales. A mí me tocó ver en el brote del 2018 dos caballos muertos por influenza, uno con un edema pulmonar masivo que le hice necropsia. Estoy hablando que atendíamos brotes en todas partes, ¿ya? No tiene una mortalidad baja. Pero que lo importante es que cuando hay estas enfermedades virales, si están mal cuidadas, que puede haber pasado en este caballo que yo les decía con el edema pulmonar, se puede generar una contaminación secundaria bacteriana. Y ahí se nos complica el cuadro, ¿ya? En lo que no quiere decir, ojo, lo que no quiere decir que algunos caballos puedan tener el cuadro viral simplemente y complicarse, hacer una respuesta inflamatoria exagerada y morir por el origen del cuadro viral, ¿ya? Pero son pocos los casos. De herpes me ha tocado ver así. Y en potrillos, normalmente el mayor patógeno viral es herpes viral 1, ¿ya? Que es mayor que la influenza, ¿cierto? Que el H7N7 o H3N8, y también en algunos casos se ven por el herpes 4. En términos de las infecciones bacterianas, como les decía, normalmente son causadas por organismos comensales de las vías respiratorias altas, ¿ya? Por lo que les contaba antes que pueden migrar y descender hacia bronquios y bronquiolos. Y lo importante acá, chicos, es que muchas veces van a tener cuadros mixtos. Muchas veces van a tener bacterias gram positivas, negativas y anaerobios, ¿ya? Normalmente cuando tienen estas neumonias por anaerobios son súper complicadas. ¿Por qué son complicadas? Primero, tenemos un espectro menor de fármacos disponibles, útiles, ante anaerobios. Claro, todos me dicen metronidazol, perfecto, metronidazol. Pero la llegada a pulmón es lo complicado. ¿Por qué? Porque en el pulmón, lo vamos a hablar un poco más adelante, se van a formar oxidaciones. Y ya que un fármaco que puede actuar sobre la sensibilidad de ese tiene que aún tener también la capacidad de atravesar abscesos, ¿ya? Atravesar el absceso, no desactivarse con el pH que está dentro de ese absceso, ¿ya? Por lo tanto, la elección del fármaco, después lo vamos a comentar, es un tema importante. Eh, estos abscesos a nivel de pared pulmonar, ya, a pared del pared mesenquima, obviamente pueden comprometer, como les dije, la pleura visceral y generan a nivel del espacio interpleural, ¿ya? Normalmente un agente patógeno que genera neumonía abscedativa en potrillos, esto se lo dejo aparte del Rodococcus X, ¿ya? El Rodococcus X, cuando ustedes tengan un lugar que los potrillos empiezan a hacer, dificultad respiratoria, echen siempre Rodococcus X. Hay lugares que quedan portadores de Rodococcus X y casi siempre hay problemas al nacimiento de los potrillos, ¿ya? Infecciones fúngicas son lo menos común, ¿ya? Normalmente se asocian a que ya hay un compromiso primario, ¿ya? O sea, hay un compromiso inmune o que el animal ya esté con una neumonía bacteriana y pueda tener un compromiso secundario asociado a hongos. Eh, Aspergilo es lo más común, ya que aquí les puse otros hongos que se describen que lo dan, pero una aspergilosis es lo que se genera comúnmente, ¿ya? Es raro que pase esto. No sé si se dieron cuenta, yo no escuchaba algo de coronavirus asociado a un hongo también, hongo negro, llamaron un lado, hongo verde en otro. Bueno,
Normalmente, si ustedes están con un paciente inmunosuprimido, un paciente con un daño pulmonar importante, ya un paciente, en el caso de los humanos, voy a extrapolar un poquito y quizás meta las patas, pero que se le están poniendo tubos endotraqueales, que están usando eh, artefactos plásticos que colapsan las vías respiratorias, si tienen un descuido y hay un pequeño hongo que se está generando en esa zona, es muy probable que ese hongo pueda llegar a pulmón, ¿ya? Entonces no es tan raro que haya aparecido como complicación la presencia de infecciones fúngicas, ¿ya? Otra neumonía que la puse aquí, entre paréntesis, la neumonía intersticial. ¿Qué pasa? ¿Qué es la neumonía intersticial? Cuando hablamos de neumonía intersticial nos referimos a una neumonía que está generando fibrosis, ¿ya? Y inflamación intersticial. Hay muchas causas que generan esto. O sea, neumonias complicadas de origen bacteriano viral pueden llegar a esto. Neumonía, o sea, puede generarte esta fibrosis también un cuadro alérgeno sostenido en el tiempo con contaminaciones secundarias, puede llegar a esto. Em, Muchas veces en potrillos recién nacidos se generan neumonias intersticiales, las cuales están asociadas a alérgenos también. em, pero si no las controla, puede que no llegue a la etapa de fibrosis y este potrillo después puede hacer su vida normal, ¿ya? Entonces, lo importante acá, o lo complicado acá, es cuando se genera fibrosis, ¿ya? Como dije, diversas etologías, y hay un cuadro en particular que se ve en caballo adulto, ¿ya? Que es la fibrosis pulmonar multinodular equina, que normalmente, como les digo, se diagnostica post-mortem, empieza en el caballo, es muy raro verlo. Acá en Chile quizás es muy subdiagnosticado, porque el caballo empieza a bajar de peso, cada vez se va generando una fibrosis de a poquito, empieza a bajar de peso, no tiene contaminación bacteriana, por lo tanto no tiene, tiene una respuesta inflamatoria asociada al lugar que quizás no es tan severa porque no hay un patógeno. Entonces el caballo baja de peso, empieza a respirar mal y de repente puede morir. Y cuando hace las necropsias, las necropsias se encuentran con esto. Se asocia al virus herpes 5, ¿ya? Por eso aquí en Chile quizás no se ve tanto, o a lo mejor la estamos subdiagnosticando, pero afuera sí se ve, lo han asociado, no hay estudios que digan la relación directa con ese virus, pero se ha visto que caballos que están vacunados ante esa cepa, es mucho más difícil que generen esto, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver bien esto? Como es una fibrosis por radiografía. ¿Ya? Vamos a hablar de la radiografía, su utilidad en pulmón en caballos, que ya pueden imaginarse que debe ser un poco limitada por el tamaño grande del tórax, pero igual se pueden hacer algunas cosas. Y lo que nombraba antes, ¿qué es el síndrome de lesión pulmonar aguda y también qué es el síndrome de dificultad respiratoria aguda? El de lesión pulmonar como les digo, el de lesión y el de dificultad se separan simplemente por el grado de hipoxemia. ¿Ya? En los dos hay dificultades respiratorias con infiltrados pulmonares difusos y severos, ¿ya? Hay hipoxemia profunda, hipercapnia, y lo que podemos medir nosotros es eh, ¿cómo se llama? Un cociente entre la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Y la fracción inspirada de oxígeno. Si ese cociente se maneja entre 200 y 300, ya vamos a hablar de un síndrome ¿cómo se llama? Perdón, un síndrome de lesión pulmonar aguda. Y si ese cociente me baja a los 200, estoy con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ambos son condiciones gravísimas, ¿ya? Piensen ustedes que para llegar a estos valores, ¿cuál es la presión parcial arterial de oxígeno? ¿Cuál es la presión o sea, pensemos, a ver, vamos a hablar de saturación. ¿Cuánto tiene que saturar una persona, un animal normal, chicos? Como el 95% o al 100% creo. El 100% nunca se da, porque hay recirculación coronaria. Ojo, cuando ustedes, a ver, cuando ustedes miden la saturación arterial, usted está saliendo la sangre del corazón, ¿cierto? Del ventrículo izquierdo, y inmediatamente hay unas venitas
que hacen circulación coronaria, entonces se mezclan de nuevo con el ventrículo, la sangre que está en ventrículo, y tú vas a medir, y entonces te va a salir 98%, ¿ya? 98%, 95%. Para yo tener estos valores, les digo, de 200, 300 en este cociente, que lo normal, con una fracción inspirada de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno es el aire puro que entra al pulmón, ¿ya? O sea, el oxígeno, perdón, puro que entra al pulmón en una respiración normal en condiciones de atmósfera normales, a nivel del mar. Normalmente eso es un 21%, ¿ya? Este dato está claro, es un 21%. Ustedes si están en ambientes más altos, va a bajar, ¿ya? Si ustedes están con oxígeno con respirador, ventilador mecánico o con un método no invasivo, lo van a subir, ¿ya? Van a aumentar este porcentaje. Si esto es un 21%, lo de arriba se mantiene constante. En un caballo que esté respirando bien, ustedes van a tener 475 en ese cociente. Para llegar a estos valores ya están trabajando con saturaciones de un 68%. Ustedes saben que esa saturación ya, el caballo se está muriendo. Y llegar a estos valores de menos de 200, están trabajando con saturaciones de un 40%. O sea, si no hay ventilación, prácticamente ya va a morir. ¿Ya? Eso es lo importante de tener en cuenta estos valores. ¿Qué signos clínicos vamos a observar en patologías pulmonares? Obviamente fiebre, ¿ya? Por el compromiso inflamatorio más la sepsis que se está desarrollando, tos, secreción nasal, taquipnea, inapetencia, disnea mixta, ¿ya? Y es importante que todo esto lo censen con, a la vez realizando un examen de reinhalación, ¿ya? Esta bolsita. ¿Por qué? Porque al exigir un poco la capacidad ventilatoria del caballo, ustedes van a poder ocultar mucho mejor cualquier tipo de ruido, crépitos, sibilancia, ¿ya? Estridores que sean a partir de laringe, los van a poder identificar de forma mucho más eficaz. Ahora, ¿cuál es el problema? Si este caballo está con un grado de hipoxemia arterial importante, ustedes cuando hagan el examen de reinhalación lo pueden complicar más, ¿ya? Por lo tanto, se hace con criterio. El caballo que pueda soportarlo, se le hace y se trata de ocultar. Signos clínicos, como hablábamos, la disnea, el caballo tiene una respiración costo-abdominal, ¿ya? Levemente marcada. Se marca. Ustedes van a ver movimientos del abdomen cuando hay en la fase de expiración. Pero fíjense acá. Fíjense en estos dos caballos, por favor. Fíjense. Fíjense. ¿Se ve bien el video, chicos? Sí, sí. Súper. Fíjense la dilatación de los hollares y después el tiempo que se demora cuando se achica el hollar porque está expulsando aire. O sea, hay una disnea mixta, pero con predominio expiratorio, ¿ya? Porque este pulmón está con dificultad de comprimirse y botar el aire, ¿ya? Y esa dificultad para generar esta expulsión de aire obliga a que músculos abdominales también participen en la compresión, ¿ya? Les va a quedar más claro con este ejemplo. Ahora, este caballo tiene un ruido, les anticipo, tiene un ruido respiratorio alto, porque este caballo tiene una doble patología. ¿Ya? Este pobre caballo tenía laringio, que hizo aspiración a nivel pulmonar y generó una pleuroneumonía también asociada con una sedación a nivel laringio, fíjense. Fíjense lo mismo, dilata y después cuesta, miren acá, cuando suena está expulsando, y fíjense cómo comprime el abdomen para poder expulsar el aire, ¿ya? Está exhalando. ¿Se vio bien, Sí, se ve bien. chicos? Es ¿Lo importante puedo repetir? sí, obvio, es importante que lo vean esto porque son cosas interesantes que pueden analizar solo mirando.
acá hay cosas muy... Ustedes mirando este caballo pueden sacar mucha información. Ya, fíjense, ya les dije, acá el gran problema, chicos, es que ustedes solo se queden con cosas que son muy evidentes, como este estridor, ¿cierto? El caballo cuando está exhalando suena un ruido, un ronquido bien fuerte, ¿ya? Pero tienen que asociarlo con el movimiento torácico, ¿ya? Ven cómo se comprime exhalando, dicen, ok, el pulmón le está costando achicarse, puede haber fibrosis, puede haber algo ahí, tengo que examinar bien. Lo otro, fíjense en las mucosas, en el ojo. De repente se ven bien. En un minuto se van a ver, espérense, no fue muy chiquitito, pero se alcanzan a ver congestiva, roja, oscura, ya lo que puede ser asociado con la hipoxemia y además con una sepsis contaminante. ¿Qué hay con esto? Fíjense también esta línea que se genera acá de sudor, o sea que el caballo está sudando, está mal, está complicado. Otra cosa que ustedes se pueden fijar en la respiración en caballos, cuando hay cuadros crónicos, en la línea del abdomen media, como está este compromiso, como, o sea, perdón, este movimiento costo-abdominal muy marcado, muy fuerte, en caballos que tienen, no lo voy a hablar acá, pero solo lo adelanto, en caballos que tienen alergia, ya esta asma o esta obstrucción recurrente de vía respiratoria, que se perpetúa en el tiempo, ustedes van a ver que aquí se marcan los músculos intercostales, ya con una línea paralela a la espalda, ¿ya? Y eso se genera por la compresión de estos músculos constantemente y se llama heavy lane o línea de esfuerzo, ¿ya? ¿Pregunta o se apretó el botón nomás de Fran Díaz? Parece que se No, apretó. le iba a preguntar algo. Dígame, dígame, te ¿El interrumpo. sudor Ujú. es por la fiebre, porque está incómodo o es por ambos? Mira, cuando hay un caballo sudando así profusamente, muchas veces es dolor. Hay una respuesta simpática, adrenérgica asociada al dolor que empieza a sudar, sudar, sudar. Y obviamente, a ver, no es el caballo que viene a hacer deporte. El caballo que viene a hacer deporte está sudando porque está trabajando, ¿ya? Cuando tú tienes un caballo que suda, que está manoteando, que está incómodo, muchas veces es dolor, ¿ya? La fiebre, si se acompaña de una hipovolemia, no va a sudar. No sé si me entiende. Entonces, ahí, por eso digo, hay que tomar todos estos signos y empezar a evaluarlo e integrarlo, ¿ya? Pero normalmente esa fiebre puede ser asociada a procesos dolorosos, ¿ya? O sea, perdón, esa fiebre, esa sudoración. ¿Síndrome cólico lo vieron? ¿Síndrome abdominal agudo? Sí, lo vimos. Ya, pues acuérdense que uno de los signos clínicos importantes es la sudoración, ¿ya? Y eso asociado al dolor. Sigamos. Meli. Entonces, clínicamente ya vimos las cosas que podemos observar, ¿cierto? ¿Qué podemos ver en el laboratorio clínico cuando está empezando este cuadro respiratorio bajo? Tenemos el PER agudo, que esto es junto, perdón, que se separa ahí. El cuadro PER agudo, ya, o sea, un cuadro empezó y nosotros vamos a sacar un examen. Muchas veces lo que primero que podemos pesquisar es una leucocitosis, ¿ya? Con una neutrofilia, con desviación a la izquierda. ¿Saben lo que significa eso, cierto? Que empiezan a salir formas inmaduras tratando de hacer una respuesta a las células blancas que están ocupándose en el proceso de infección. Normalmente también ustedes se pueden encontrar que puede progresar, ¿ya? Puede progresar a una neutropenia rápidamente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un pool marginal, un pool circulante de células blancas, adhería a vasos, ¿ciertos? Sanguíneos, vasos endotelios, vasos sanguíneos que están dando vuelta, y también el linfonodo. Entonces, hay una infección, ellos van. Y esa infección, si es grande, van, y ustedes van a sacar una muestra en un minuto y van a decir, oye, estamos con una neutropenia, algo pasó, bajó el nivel, ¿ya? Pero esa neutropenia es momentánea mientras viene un pool de células blancas asociadas de la médula ósea, la que se están generando. Eso pasa rápidamente, ¿ya? Cuando ustedes tienen este mismo cuadro, pero ya con una hora, muchas veces van a encontrarse con la leucocitosis. Ya si el cuadro empezó hace 2 días, ya leucocitosis. Si el cuadro está empezando recién, está medio decaído y lleva 12 horas, quizás ustedes pueden tomar muestra de 8 horas y van a tener una neutropenia, ya que es por esta marginación
que les comentaba. Aquí también me lo corrigió, esto es desmarginación, ¿ya? Con una S y va junto. La concentración sérica de proteínas de fase aguda, eso también es importante. Acuérdense que las proteínas de fase aguda clásicas que ustedes pueden medir para ver si hay inflamación, son, aquí, esto no les dice que hay una neumonía, ¿ya? Esto solo les dice que hay una inflamación. Pero de las más rápidas que suben están las proteínas del grupo amiloide, ¿cierto? El amiloide sérico-A, ¡pum!, son las que suben rápidamente. Otra proteína de fase aguda es el fibrinógeno, pero el fibrinógeno se empieza, cuando ustedes empiezan a censar niveles altos de fibrinógeno, la inflamación ya lleva más tiempo, por lo tanto 12 a 24 horas después pueden tener un nivel alto de fibrinógeno. El amiloide puede estar las primeras 2 horas y ya puede estar arriba. Otra cosa importante, la albúmina es una proteína de fase aguda negativa, ¿ya? Esta no sube, esta baja cuando hay fenómeno inflamatorio y hay un aumento de producción de globulina, ¿ya? Bueno, y aquí es importante en estos cuadros ya empezar a hacer análisis de gases arteriales para poder ver nuestra presión arterial de oxígeno, asumiendo nuestra fracción de hiperacción para poder ver si estamos en un cuadro de lesión aguda o con síndrome de difusión respiratoria. Eso, chicos, es muy bueno que lo aprendan ustedes y que lo tengan en consideración para toda la especie, ¿ya? Nosotros, cualquier perro, gato, caballo, vaca, lo que sea, en cualquier animal que tenga una patología pulmonar, siempre ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto, que normalmente, como no se toma en consideración, normalmente la inflamación se le baja siempre la importancia que tiene en un proceso patológico, ¿ya? Muchas veces no no cuando habla de fisiopatología, sino el médico, comúnmente lo que hace un médico es dar antibióticos, ¿cierto? Dar algún antiinflamatorio, muy poquito, así como un antiinflamatorio, qué sé yo, no estoy hablando que distinta variedad, pero dar antiinflamatorio como siempre, así como ya, estamos bajando el proceso inflamatorio, y algo de fluidoterapia, y ya hay algo de ventilación. Acá, si nosotros tomamos estos procesos inflamatorios como un todo, o sea, con un proceso que puede generarme coagulopatía, con un proceso que se va a generar si yo hago descompresión del volumen pulmonar, después se lo explico, voy a tener mucho mayor éxito ¿cómo se llama?, al momento de recuperar al paciente, ¿ya? Otra cosa que se ve son los neutrófilos tóxicos, que estos básicamente son cambios patológicos en los neutrófilos y que sí me van a estar hablando de la presencia de infección. En perfil de hemograma, siempre vean lo que sale al frotis. En el frotis van a salir estos neutrófilos tóxicos. Y ojalá preocúpense del laboratorio que ustedes trabajen, que lo hagan, porque hay otros laboratorios que no lo hacen, ¿ya? Laboratorio clínico me refiero. El diagnóstico por imagen. También es importante, súper útil. Como les dije, la radiografía muchas veces nosotros no la ocupamos en caballos tan grandes porque necesita un kilovoltaje muy alto para poder atravesar el caballo. O sea, son equipos de alta potencia que se podrían utilizar, pero muchas veces los equipos portátiles no logran tener una buena imagen radiológica, pero sí la ecografía nos puede ayudar. ¿Cómo nos ayuda la ecografía? Nosotros ecográficamente lo que podemos ver es, acuérdense que el pulmón tiene aire, y en la ecografía uno no evalúa mucho las zonas de aire. Entonces nosotros cuando hagamos nuestra ecografía, vamos a encontrar paredes musculares, fíjense, músculo, 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 y línea hiperecogénica, o sea, blanca, hipeca, va a ser, es la pleura, ya el espacio pleural, estas líneas que se ven acá. ¿Por qué se ven blancas? Porque aquí tengo una diferencia en impedancia de un leve fluido, ¿cierto?, de la pleura con el aire que se genera abajo del pulmón, ¿ya? Y ahí lo puedo ver. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que yo puedo ver que acá, si ustedes ven bien, se ve una línea blanca bien junta o una línea blanca, ¿ya? Las pleuras normalmente están súper juntas, el espacio es muy pequeño y casi virtual, y la gracia es que se deslicen la pleura visceral con la pleura parietal. Fíjense que en el video, aquí hay una costilla, por eso está levantado aquí la otra. La ecografía se hace entre los espacios intercostales. ¿Por qué aquí se ve más amplio? Porque este transductor es redondo y chiquitito, se mete en el espacio, me amplifica la imagen. Este es un transductor lineal, fíjense. ¿Qué veo yo? Acá veo
que hay un deslizamiento, el landsliding que se llama, entre la pleura parietal con la pleura visceral. Se ve que se mueve, ¿cierto? Es importante que lo vean, necesito retroalimentación. ¿Se mueve? Se ve, se ve. Súper. ¿Qué cosas son patologías? ¿Ya? ¿Qué cosas, déjenme ver aquí ya, qué cosas son raras? O sea, ¿qué cosas nos dicen que hay problemas acá? Pulmón y paralelas, ¿ya? Como estas que se ven acá y nada más. Si yo veo zonas de consolidación, es porque puedo tener absceso a nivel de parénquima de pared pulmonar, ¿ya? Como, fíjense aquí, yo les decía que antes se veían como líneas blancas, parecidas a las que hay aquí, pero acá, miren, se ve líquido oscuro metido entre medio con algunas zonas más hiperecogénicas de mineralización, ¿ya? Aquí hay calcificación por la orilla y líquido, eso es un absceso. Acá hay otro, fíjense. Ahora, lamentablemente la ecografía nos da muy buena sensibilidad para los abscesos que están en la pared pulmonar, pero abscesos que están más profundos quizás no los podamos ver, ¿ya? Otra imagen que podemos analizar son las colas de cometa. Fíjense, ven que aquí se generan líneas hacia abajo, ¿ya? Como rayitos de luz. Estas son las famosas colas de cometa, que son artefactos cuando uno evalúa ecografías normales. Y ese artefacto se da por fenómeno de interpedancia entre el líquido y el aire, ¿ya? Entre cuando hay acúmulos de líquido o celularidad asociado al lado de la zona de aire del pulmón, se dan estas imágenes. Pero nosotros ocupamos estos artefactos para decir que es patológico, porque nos dan la idea de que aquí hay más líquido de lo normal, con zonas también más zonas celulares, o sea, más zonas de proliferación celular quizás que también nos dan esta imagen, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el sentido práctico de esto? Ustedes cuando vean más de 3 colas de cometa, porque fíjense aquí en el video van a ver algunas chiquititas, entre medio, ahí salió una, fíjense, ¿ya? Ahí se forma una que no se marca mucho, ahí se marcó otra. Cuando ustedes vean esas colas de cometa, más de 3 personas, o sea, como esta imagen que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son indicadoras de un fenómeno inflamatorio en este nivel de edema, ya y ese edema lo tienen que ustedes representar como puede ser el inicio de una pleuritis o puede ser que el parénquima pulmonar pueda tener algún grado de proliferación asociado a una infección que no está dando esta imagen, ¿ya? ¿Qué otra cosa se puede ver? Fíjense aquí, acá te da una imagen del pulmón gigantesco, esto es como un gran absceso, ¿cierto? Gran absceso, y fíjense que un árbol bronquial se ve marcado, ¿ya? Eso es, aquí hay un caso grave de absceso y algo de fibrosis. Radiológicamente nos va a ayudar, les dejé el nombre del paper si a alguien le interesa, pero como les digo, no es tan común el uso en caballos grandes, en potrillos sí. Eh, lo mismo que en pequeños animales, ustedes pueden ver acá señales como distintos patrones, ¿cierto? Que se van a generar en el pulmón. Fíjense que acá para poder mapearlo completo, hay varias tomas que se pueden hacer. Fíjense que uno puede evaluar esta etapa de neumonía por aspiración. Fíjense que hay mayor contenido acá que en esta zona. Fíjense que pueden tener consolidaciones, ya como abscesos particularmente grandes, o aquí tiene un patrón multinodular, fíjense, de varios abscesos chiquititos. ¿Ya? Y aquí tiene una fibrosis que no se entiende nada y se pierde la silueta del árbol bronquial, que aquí se ve, ¿cierto? Se alcanza a ver como un arbolito detrás, y aquí también se ven, pero acá no hay nada, aquí se ve como difuminado. ¿Ya? La idea no es hacerlo experto en imagenología ahora, pero es como que conozcan por mientras qué se puede hacer y para qué nos sirve. Otro examen que nosotros podemos hacer, que es muy útil es la citología, ¿ya? Citología y biopsia, ¿ya? Pero ¿por qué queremos hacer citología? Podemos caracterizar las células que están generándose en estas infecciones pulmonares, podemos identificar bacterias y hacer cultivo y antibiogramas, ¿ya?
obviamente eso nos va a ayudar en nuestros tratamientos. ¿Qué formas de citología se pueden realizar? Dos. Una, el aspirado traqueal, ¿ya? El aspirado traqueal, que el aspirado traqueal ustedes colocan una sonda estéril a través de un par de anillos traqueales, tienen que hacer una pequeña traqueotomía, ¿ya? Y esa sonda va a llegar a nivel de la base de la tráquea, de la base de un lóbulo, o sea, perdón, de un pulmón, ¿ya? Llegan a carina, se desvían hacia... No, sorry, disculpen, no me tomen, no me tomen importancia lo que les dije. Esto se toma en la carina, ¿ya? ¿Por qué en la carina? Porque cuando lo tomamos en la carina, podemos tener el reflejo de las secreciones que se están generando de ambos pulmones, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una neumonía, no nos interesa mientras saber en qué pulmón se está desarrollando nada, sino vamos a las secreciones que se están generando en la carina y ahí podemos tomar, identificar bacterias, verlas por citología y mandarla a cultivo y antibiograma, ¿ya? El lavado bronquialveolar, el lavado bronquialveolar tiene grandes ventajas también en que es una sonda y uno puede hacer el citológico y reconocer células, pero ya del lóbulo, este sí que entra, ¿ya? A un pulmón y se va hasta un lóbulo pulmonar, ¿ya? Y nos da la representación de lo que está ocurriendo en ese lóbulo pulmonar. O sea, es muy útil para hacer análisis citológico en procesos alérgenos, ¿cierto? Que están todos colonizados, ¿ya? No se recomienda hacer cultivo antibiograma con lavado bronquialveolar porque puede haber contaminación, entra por las fosas nasales, entra por el respiratorio alto, entonces puede haber contaminación de la sonda y vamos a estar viendo bacterias comensales de aquí arriba, ¿ya? Como les dije, en ambas técnicas es útil y es muy importante hacer un disc-width que nos va a permitir hacer la citología y identificar los tipos celulares, neutrófilos, macrófagos que están generando. Incluso hay clasificaciones, ¿ya? De tipos de asma, por ejemplo, o ORVA según la presencia celulares, ¿ya? Por eso sirve bastante. Pero quédense aquí con la idea que el aspirado traqueal a mí me gusta porque puedo tener la representación de lo que está ocurriendo en todo el campo pulmonar, ¿ya? Y puedo hacer cultivo antibiograma, que en una neumonía es fundamental. Otra cosa que podemos hacer es biopsia, ¿ya? Y estas biopsias pulmonares se hacen con guía ecoguiada, ¿cierto? Si ustedes por su ecografía vieron un absceso, pues obviamente hacen la biopsia ahí. Y normalmente es una técnica que se hace asociada cuando se quiere diagnosticar, se hace poco, ¿ya? Se hace poco, porque prefiero hacer esto, respirar traqueal, en una neumonía. Pero acá normalmente lo podemos hacer para diagnosticar una enfermedad pulmonar difusa, ¿cierto? Hablábamos de esta fibrosis multinodular, es la única que nos puede dar el resultado cierto pre-mortem. Ya, yo les dije, muchas veces se diagnosticaba esa patología cuando estaba muerto. Acá, antes de que mueran, uno puede llegar a diagnosticar. Chicos, ¿están bien ahí? Ya, vamos a hacer un poquito más y vamos a parar un minutito para la última parte, ¿ya? Ya. Ya, profe. Ya. Ahora vamos a hablar de patologías propiamente tal. Estábamos hablando del manejo de neumonía, signos clínicos que son compatibles y que se generan en las distintas. En una neumonía, pleuroneumonía, van a ver estos signos clínicos que ya conversamos, ¿cierto? Como una pleuroneumonía es la progresión y la profundización de una neumonía. Ustedes ya saben que en su examen de laboratorio en la fase aguda, ¿cierto? En la fase crónica, lo vamos a hablar ahora, que podemos observar también. ¿Qué es una pleuroneumonía? Como les dije, normalmente son el resultado de neumonias que progresan, ¿ya? Estas neumonias van a generar compromiso de la pleura visceral y va a haber contaminación al espacio pleural y contaminación de la pleura parietal en el final del cuadro, ¿ya? Normalmente se asocia mucho al transporte. Como yo les decía que la pleuroneumonía se asocia directamente con el transporte. O sea, hay caballos que van a competir de un lado a otro. Los caballos de hípica son yo los que más he visto que hacen pleuroneumonía son los de hípica, ¿ya? Y otros caballos con pleuroneumonía que me tocaba ver son caballos que vienen de Argentina viajando. O sea, viajes largos, ¿ya? Los de hípica
quizás son viajes cortos, pero puede ocurrir también porque acuérdense que un caballo hípica, un caballo de 2 años, es un caballo joven que está muchas veces sobreexigido a sus niveles, o sea, está con un ejercicio supermaximales que pueden tenerlo quizás inmunosuprimido por cualquier cosa y puede predisponer a una pleurocneumonia. No digo que todos los caballos de hípica estén inmunosuprimidos, pero sí ellos normalmente por este nivel alto de entrenamiento que tienen pueden generar estas inmunosupresiones de manera fácil, ¿ya? ¿Cuáles son los patógenos normalmente encontrados? Streptococcus, ¿cierto? Pasteurella, coli, asociados a estas infecciones descendentes que pueden ocurrir por alimentos, qué sé yo. Los anaeróbicos, los clostridios, ¿ya? Obviamente el pronóstico de acá es más complicado. Como les decía, colonización del parénquima, compromiso pleura visceral y compromiso del espacio pleural. ¿Cuáles son las fases de esta pleuroneumonía? Ya sabemos cómo entra la bacteria, qué va desarrollando. Una vez que hay un daño en la pleura visceral, ¿ya? Una vez que ya está comprometida esa pleura y obviamente ha comprometido el parénquima pulmonar, va a haber una respuesta inflamatoria que va a generar una gran producción de fluido que va a estar pasando al espacio pleural. ¿Por qué hablo de respuesta inflamatoria y el fluido separado? No estoy hablando de pus, ni detrito celular, ni nada. Es porque la primera fase este fluido puede ser estéril, ¿ya? Este fluido va a ser asociado a movimiento de proteínas, ¿cierto? Y esas proteínas a la vez van a tener un arrastre osmótico, y en lo cual se va a empezar a ocupar el espacio pleural con líquido. ¿Cuál es el punto? Que en esta fase, en esa fase exudativa, que nosotros vamos a diagnosticar por signos clínicos, ¿qué puede tener este caballo distinto a un caballo de una neumonía normal? A este caballo le va a empezar a doler la pleura, va a estar con una pleuritis, ¿ya? En semiología hablamos algo de eso asociado a un paper que yo les mandé. A este caballo le va a doler la palpación de los espacios interpleurales. O sea, perdón, la palpación de los espacios intercostales, ya cuando usted hace presión con la pleura, va a sentir dolor. También, como les duele la pleura, este caballo va a tratar de disminuir su movilidad. No va a ser un caballo que va a ser un caballo reluctante al movimiento, ¿ya? ¿Qué es lo bueno de encontrar a este caballo en esta fase? Ustedes van a hacer la ecografía, normalmente como está empezando el líquido por gravedad se va a ir hacia abajo, ¿ya? Van a encontrarlo en los lóbulos craneales, ¿cierto? En la posición más distal, más cercana al suelo, ¿ya? Y ustedes pueden ver un pequeño, o sea, una pequeña producción de líquido o mediana producción de líquido sin adherencia, sin presencia de abscesos, nada, ¿ya? Y van a tener una historia clínica del caballo viene así hace 2 días, un día, 3 días, ¿ya? A lo más 4 días ya yo le doy mucho. O quizás sí, dejémoslo en una semana. Si empezó con una neumonía no muy importante, él quizás a la semana está haciendo esto. Si ustedes son capaces de diagnosticar acá, su tratamiento va a ser exitoso muchas veces. Quizás incluso con solo el ocupar, obviamente, antiinflamatorio, antibiótico, fluidoterapia, lo que nombraron manejos básicos, puede que el caballo salga del cuadro. Hay una segunda fase, que es progresiva y es más peligrosa, que es la fibropurulenta. Aquí ya hay colonización bacteriana de la pleura, ¿ya? Y aquí hay detritus, ¿cierto? Hay depósitos de fibrina. Empieza el proceso de loculación. El proceso de loculación es un proceso en el cual se van haciendo esta fibrina que se va depositando dentro de la pleura, es capaz de hacer verdadero trabeculado dentro de la pleura, quizás aislando los focos de infección, ¿ya? Ese aislamiento de los focos de infección, claro, uno dice, ok, la infección se mantiene ahí y no progresa. Sí, puede ser, pero lamentablemente muchas veces esa misma separación que genera esta loculación va a ser la que va a impedir que mi fármaco llegue de forma efectiva a esa zona. ¿Ya? Ya tengo ese problema. Ahora, lo bueno de esto, la loculación en los depósitos de fibra, ustedes saben que estos pulmones son fenestrados y se comunican. ¿Ya? Muchas veces esas fenestraciones van a llenarse de depósitos de fibrina, dejando nuestra pleuroneumonía en un solo emitor
tórax, ¿ya? Impide esas mismas fibrinas en estas fenestraciones, va a impedir que se haga bilateral, pero sí pueden tener pleurocneumonía bilateral también, ¿ya? Hay una leucopenia acompañando este proceso, obvio, porque estamos llegando con bacterias y están llegando polimorfos nucleares a las pleuras, lo que puede hacer una demarginación grave, ¿ya? Y van a tener una leucopenia. Y también van a tener la otra fase, que ya es la fase de organización, que es estas mismas loculaciones, imagínense las más grandes o comprometiendo un mayor espacio del campo pulmonar, ¿ya? En los cuales va a haber crecimiento de fibroblastos en ambas pleuras, y las pleuras se van a recubrir por una fibrosis, convirtiéndose en una membrana inelástica, ¿ya? Si cuando se genera esta membrana inelástica, normalmente, ¿qué hace? Se vuelven a funcionales. Y cuando se vuelven a funcionales, ¿qué vamos a tener? Dificultad respiratoria, menor ventilación, vamos a poder con síndrome de dificultad respiratoria, más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, asociada al gran proceso inflamatorio que se está generando en el pulmón, la falla multiorgánica y la muerte, normalmente. ¿Ya? Eso puede pasar. Entonces, el objetivo de nosotros, ojalá, es diagnosticarlo antes que lleguemos hasta la fiebre purulenta. Si ya lo diagnosticamos la fiebre purulenta, le voy a mostrar las medidas de tratamiento que hay, que son más invasivas. Acá vamos a hacer una trocotomía, vamos a abrir las pleuras, vamos a sacar el contenido, vamos a hacer limpieza de drenaje pleural, limpieza de pleura, etcétera, ¿ya? Pero aquí el panorama ya se empieza a complicar bastante, ¿ya? En la fase sudativa es la mejor fase que ustedes lo pueden encontrar, y el tratamiento puede ser bastante sencillo. Signos clínicos, obviamente, como hablábamos, decaimiento, fiebre, taquipnea superficial, ruidos anormales, en ubicación dorsal. ¿Por qué en ubicación dorsal? Como dijimos que la pleurocneumonia es líquido lo que se está generando, ¿cierto? En el espacio. Cuando ustedes tienen un gran acúmulo de líquido en las pleuras, esta va a obviamente, como se va por gravedad hacia abajo, imagínense que la mitad del pulmón lo van a poder ocultar nomás, hacia arriba, donde sigue habiendo aire, donde está recubierto con líquido, ustedes van a escuchar y no van a escuchar ruidos pulmonares, ¿ya? Incluso tienen disminución del murmullo vesicular. ¿Se acuerdan que el murmullo vesicular es el ruido normal del flujo de aire a través de los bronquios, bronquiolos? Acá, cuando ustedes tienen aire recubriendo este pulmón o abscesos que consolidaron toda la zona, ustedes no escuchan nada. Y si se van más dorsal, donde queda aire, ahí sí van a escuchar, ¿ya? Tienen abducción de codos, obviamente, lo hablamos en semiología, la marcha dolorosa, la pleurodinia en la fase aguda. ¿Por qué pleurodinia en la fase aguda? Dijimos que le duele la palpación cuando está con un proceso inflamatorio inicial en las pleuras, pero cuando ya tiene la fase de organización, esa cuestión es una fibrosis y el cabello no le duele nada, ¿ya? Puede que esté con menos dolor, pero... ¿Sí? Profe, porque es que yo escucho no tengo ruido porque escucho absceso. Mira, absceso... Porque hay absceso ahí, Ya, por eso. ya. No, puede que no haya absceso, ¿ya? Aunque el absceso sí imagínate, si el parénquima ya se hizo disfuncional lleno de abscesos, tú no vas a escuchar ruido, eso está claro. Pero hay pleuroneumonias que puede que no hayan absceso aún en parénquima, pero sí un contenido de líquido grosero en las pleuras que te va a hacer de tampón a tamponamiento a tu ocultación. No sé si se entiende. Imagínate el caballo de lado. Si tú empiezas a llenar de líquido, se va a llenar hasta la mitad de líquido, ¿cierto? Por esa pleura, ¿cierto? Sí. Y el espacio dorsal te va a quedar libre. Ahí Ya, puedes ok. ocultar. Donde hay líquido no Gracias. vas a ocultar. ¿Ya? Súper. Y chicos, es súper impresionante, ¿eh? Ustedes llegan a escultar si es que si no esculto nada. Y van y hacen la eco, o está lleno de líquido, o está lleno de absceso. El pulmón no está funcionando en esa zona. ¿Ya? Eh, otro signo importante, la descarga nasal mucopurulenta, profusa, hedionda, chicos, con mal olor, un hedor, pero horrible, muchas veces, porque imagínense, tienen en el pulmón un secuestro bacteriano importante, muchas veces causado por anaerobios que generan gas. El caballo, su descarga, eh, taquicardia, pulso yugular, en los casos más importantes, obviamente, estamos con taquicardia porque estamos tratando de compensar la oxigenación por un lado, y por el otro lado, el pulso yugular también puede ser asociado incluso a un edema pulmonar que se está
generando con esta pleurocneumia. Fíjense aquí. Bueno, este es muy parecido al primero que les mostré. Aquí hay una respiración cortita y relativamente rápida, ¿ya? Esa respiración corta y rápida muchas veces por dolor pleural, ¿ya? También, como decía, compromiso abdominal, etc. Miren aquí. No sé si alcanzan a ver lo profuso de la mucosidad de este cabello. ¿Lo vieron? El video es cortito, pero él cada vez que agachaba la cabeza hacía esto. ¿Se ve? Sí, se alcanza a ver. Es Sí. líquido, cae líquido constantemente. ¿Ya? Constantemente. Hallazgos en laboratorio clínico, muy parecido a lo que hablamos antes. Aquí ya enfocamos en pleuropneumonia, cuando empezó, o sea, ya tenemos compromiso pleural, ¿ya? La neutropenia por desmarginación, cuando estamos en esta fase entre exudativa a la lenta, la podemos encontrar muchas veces neutrófilos tóxicos, etc. Esto es muy parecido a lo que hablamos antes. Y en la crónica, que aquí cambia un poco, ¿qué vamos a ver? Podemos ver hemoconcentración y anemia. ¿Por qué anemia? ¿Ya? Reacción leucemoide y leucoeritroblastosis. ¿Entienden esto por qué se puede estar generando, no? ¿Alguien se atreve? Chiquillos, aquí hablen nomás si da lo mismo, si nadie los va a juzgar. La idea de eso es para poder hacerlos pensar un poquito, para que se vayan acostumbrando a... Dígame. La anemia no puedo intentar controlar el cuadro infeccioso que está en el pulmón. ¿Ya? Sí, es eso, pues, pero ¿por qué? ¿Saben por qué se generan esas anemias cuando hay una inflamación crónica? ¿Se acuerdan? ¿O tienen ahora hematología? Ah, sí, me Ya lo acuerdo. vimos, Eh, ya lo vimos. Ah, ya lo vieron. Creo que ¿Ya? porque hay menos oxígeno y por ende los globos, digo, la hemoglobina se hace más pequeña y más escasa. Como que se va adaptando al oxígeno que hay. Me parece que tiene relación. Ya, mira, acá hay una relación más directa y más sencilla. No pensé en la saturación de oxígeno. Piensen en el fenómeno inflamatorio grave que está ocurriendo y en la demarginación grave de células blancas que está... ¿Por qué un espacio? Imagínense, en una pleura pueden caer fácil 20 litros, ¿ya? Por lo tanto, es un espacio grande que se está llenando con líquido con células blancas, ¿cierto? Que están, y obviamente con bacterias, con fibrina, todo lo que hablamos. Pero hay una demarginación ¿cómo se llama?, de leucocitos tan importante que la médula necesita hacer una producción exagerada de leucocitos, ¿ya? Empieza a producir, y la serie roja en la médula no está separada de la serie blanca, también hay una inducción. Entonces, por eso también pueden ver forma incluso inmadura de eritrocitos que se están generando, y después por agrupamiento celular van a encontrarse con leucopenia, con anemia, con neutrófilos tóxicos, bueno, y esta reacción leucemoide, que van a haber más formas inmaduras que formas maduras que están funcionando. ¿Se entendió? Chicos, ¿entienden? Sí, profe, sí. Súper. Diagnóstico por imagen de la pleurocneumonia. ¿Se acuerdan que rápidamente el espacio pleural, aquí, bueno, ahí teníamos cola de cometa, pero acá era finito, blanco, ya se ven las dos tan juntas y se mueven, ¿ven? Cuando ustedes hacen ecografía en una pleurocneumonia, muchas veces se encuentran con esto: una línea y puro fluido, ¿ya? Acá, ¿qué podemos caracterizar? Podemos caracterizar si hay fibrina, si hay loculaciones, etcétera, ¿ya? Si hay aumento de grosor de las pleuras, ¿ya? Si hay atelectasia, el pulmón se puede ver flotando, muchas veces libre, aquí. Fíjense, eso era pulmón. Y como ya no tiene aire y se está comprimiendo, yo lo puedo ver así, ¿ya? Y veo fluido rodeándolo.
¿ya? Fluido. Esto es pulmón, fíjense, también. Antes ustedes lo veían con aire, ahora nada, porque se colapsó. Lo que sí tienen que distinguir bien y no confundirse es entre fibrina, que es lo que ustedes ven ahí, o mal organizada por cualquier lado, y esto que es más organizado, que es el ligamento freno pericárdico, ¿ya? Que eso obviamente lo van a ver cuando van hacia abajo en- hacia la parte cráneo ventral, ¿cierto? Hacer su ecografía cuando hay aumento de líquido. A mí me ha tocado de tener caballos con líquido que me distienden el ligamento freno pericárdico. O sea, normalmente cuando hay líquido no lo pueden ver, ¿ya? Me ha tocado ver este tipo de caballo eh, que se ve el ligamento y el líquido limpio solo, pero solo en la zona craneal y estando en la fase en la fase exudativa, ¿ya? Entonces, que vean el ligamento no es que estén en la fase proliferativa, que sea mala, ¿no? Si lo ven, se puede ver en la fase exudativa y ese caballo tuvo una buena resolución con tratamiento, ¿ya? Lo que sí les digo, no lo vayan a confundir con esto, porque si ustedes ven fibrina, ya no están en la fase exudativa, ya su pronóstico empieza a empeorar un poco. Quizás lo salven fácilmente, pero el caballo va a quedar con adherencia y fibrina en las pleuras, por lo tanto su performance deportiva puede bajar de manera importante, ¿ya? Em, Chiquillos, ¿quieren parar unos minutitos? ¿O seguimos? Descanso. Descanso, ya. A ver, espera, déjame ver cirugía. Terminamos esta citología y hacemos un descanso. Ya, porque estamos con la parte de exámenes. Citología. Tenemos dos formas importantes de hacer en la pleuroneumonía. Uno por aspirado traqueal. Ustedes ya vieron para qué servía. Ya hablamos. Que nos permite ver el patógeno, ¿no?, que está en pulmón. Pero sí o sí, chicos, cuando tienen harto líquido, cuando tienen un poco, no es importante. Cuando tienen un poco y ustedes empiezan a tratar, muchas veces no tienen que hacer funciones, no tienen que hacer toracocéntesis ni nada. ¿Ya? Pero ya cuando hay mucho, hay fibrina, etcétera, sí van a tener que hacer una toracocéntesis con dos sentidos. Una, poder caracterizar esa célula y poder caracterizar la bacteria, ¿ya? Que puede ser distinta. Pueden ustedes tener neumonía que tengan una predominando en pulmón y otra en pleura. Entonces es importante hacer esto, ¿ya? Y la otra función es que cuando tienen eso exudado con fibrosis, ya asumen que tienen una continuación importante, cuando ustedes hacen la toracocéntesis, ustedes abren más y sacan todo ese líquido. Ya lo vamos a ver en el tratamiento. Qué importante que los exudados purulentos los van a caracterizar con más de un 60% de neutrófilo y más de 3 gramos por decilitro de proteína. ¿Ya? Eh, em, ya, paremos un segundito. ¿Quién está grabando? Ah, bueno. Ya. Ponle pausa mientras Ya, sí. Bueno, en términos ya de citología queda claro en una pleuroneumonía importante el aspirado traqueal para caracterizar lo que está en pulmón y la toracocéntesis obviamente para ver lo que está en tráquea, o sea, perdón, ver lo que está en pleura. Em, ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente yo les digo, siempre el enfoque en estos cuadros infecciosos es eliminar el agente. En este caso, como es respiratorio, es mantener la ventilación adecuada, ¿ya? Mantener los factores inflamatorios a línea, ¿cierto? Y evitar la formación de coagulopatía, etcétera, por estos mismos. ¿Ya? En términos de la eliminación del agente infeccioso, nosotros tenemos que tener conocimiento de la sensibilidad de este patógeno al antimicrobiano, como también de la farmacocinética a nivel pulmonar, ¿ya? Nosotros, si yo les doy un ejemplo, las cefalosporinas, penicilina y aminoglucósidos, normalmente no tienen muy buena llegada en pulmón, ¿ya? No son capaces de atravesar la pleura de manera eficiente, ¿ya? Es más, o sea, cuando hay una respuesta inflamatoria, esta respuesta inflamatoria, como aumenta también aumenta la irrigación de la zona donde se está generando este problema, permite que haya una mejor llegada de cefalosporinas, penicilina y aminoglucósidos, ¿ya? Y una vez que pasa esa fase inflamatoria, o está controlada esa fase inflamatoria, se hace más ineficiente el uso de cefalosporina, penicilina y aminoglucósidos, ¿ya?
Y ese es el gran error que que se generan, o sea, que hacen normalmente la gente, ¿ya? Que uno también puede caer en eso, ¿ya? Que es que empieza este tratamiento de un equino con neumonía y cuando empieza a bajar la signología clínica, que el caballo se siente mejor, a veces están con antibióticos que sí tienen buena llegada y dicen, no, sigamos con penicilinas nomás y ya está bien. Pero cuando ya bajó esa respuesta inflamatoria y te quedan patógenos ahí, la respuesta estas penicilinas de monoglucósido es más deficiente. Por lo tanto, se puede volver a generar el cuadro, se hace crónico el cuadro que en algún minuto se va a reagudizar y obviamente va a complicar el ejemplar y ya aumenta la resistencia eh, a los antimicrobianos y las bacterias también. ¿Ya? Dentro, ¿qué grupo de antibióticos tienen mejor llegada a pleura o pueden actuar de manera más eficiente en absceso? Macróleo, fluoroquinolona, ¿ya? Las tetraciclinas junto a la sulfa. Pueden llegar de manera mucho más eficiente que la cefalosporina, ¿ya? De tercera generación, etc. Ahora, no quiero decir con esto que ustedes apenas tengan un problema respiratorio, van a ocupar macróleo, etc. Si ustedes caracterizan su patología, si ven que hay abscesaciones, si tienen un estudio de cultivo antibiograma, vamos a usar esto de manera responsable, ¿ya? Si ustedes ven que el cuadro es leve, que están empezando una neumonía muy leve, que hay un proceso inflamatorio activo, ustedes pueden usar efectivamente cefalosporina y penicilina de aminoglucósido, ¿ya? Y lo lograron controlar. Yo normalmente no quiero potenciar esto, yo sé que hay colegas que se espantan con el uso de algunos antimicrobianos un poco más fuerte. Yo normalmente les cuento, puede ser un error, me van a decir sí, que soy un descriteriado, que no piensa en la resistencia antimicrobiana. Yo ocupo en rofloxacin, ¿ya? Cuando tengo problemas respiratorios que de cierta severidad, muchas veces, si bien es cierto, yo estoy acá eh, enseñándole a ustedes y comentando que siempre hay que hacer cultivo de antibiogramas, muchas veces no hay esos recursos, ¿ya? Y me toca con un caballo que está en problema en el campo alejado y tengo que tomar la determinación de usar este enrofloxacino. Ahora, ¿cuál es la idea? Si lo van a usar, úsenlo bien. No lo usen por 7 días, úsenlo por 14 días, porque el peor pecado de usar enrofloxacino por una patología respiratoria es que lo ocupen pocos días y siga habiendo una carga bacteriana que no fueron capaces de estabilizar. Si sigue habiendo esa carga bacteriana, generarán resistencia antimicrobiana. ¿Ya? Metronidazol importante, como les dije, para los anaeróbicos. ¿Ya? Todo esto, como les digo, ustedes van a hacer sus cultivos, van a hacer evaluación imagenológica, van a ir viendo cómo va, etcétera, y van a ir ajustando la elección de sus fármacos. ¿Qué otra cosa hacemos importante? No sacamos nada con ocupar el mejor antimicrobiano si no somos capaces de remover este secuestro bacteriano que va a estar a nivel pleural, ¿ya? Si nosotros no removemos ese secuestro bacteriano, normalmente lo que va a pasar es que este gallo ustedes se van a gastar toda la plata en antibióticos del mundo que puedan tener, van a generar resistencia antimicrobiana y no van a tener efecto en su terapia, ¿ya? Solo vamos a usar antimicrobianos como manera única de control entiéndanse bien, de control de las bacterias, solo cuando tenemos la neumonía exudativa, fase exudativa. Si nosotros ya pasamos la otra fase, tenemos que sí o sí generar el drenaje pleural, ¿ya? Ese drenaje pleural va a permitir que nosotros botemos toda esta carga de bacterias, endotoxinas que se están generando, etcétera. Dicho sea de paso, como decía un profesor de ustedes por ahí en primero o segundo año, en fisiología, la pleuroneumonía es una de las principales causas de la meningitis de origen infeccioso, ¿ya? Si ustedes no son capaces de remover este empiema que se genera en la pleura, es muy probable que aparte de todas las complicaciones sistémicas que estamos hablando, van a tener la meningitis. Por lo tanto, lo tienen que remover sí o sí, ¿ya? Y ahí ustedes pueden hacer este drenaje y pueden hacer limpieza pleural, ¿ya? Que lo voy a mostrar un poquito ahora. También lo que se está escrito son lavados bronquiales con aminoglucósidos, pero esos son por sonda nasofaringea, no se ocupa mucho. Y lo que sí les digo, chicos, cuando haya presencia de absceso, elijan bien los antibióticos porque
muchas veces no van a funcionar, y unas direcciones que hay en abscesos son los macrólidos, ¿ya? Drenaje pleural, ustedes pueden hacerlo permanente, ¿ya? Cuando hay grandes cantidades, con un tubo de toracostomía, como se ve en la foto acá, dejan el drenaje. Tienen que, pueden usar una pleuroscopía, o sea, mirar hacia adentro de la pleura, ¿ya? Pueden dejar un drenaje torácico abierto sin resección costal o con resección costal. ¿Qué significa con o sin resección costal? Cuando ustedes tienen que hacer resección costal, o sea, una costotomía, sacar costilla, y lo van a hacer siempre y cuando necesiten drenar un absceso grande que esté siendo tapado por esas costillas, ¿ya? Si ustedes no tienen absceso grande y tienen pequeño absceso y más fibrina que nada y pus libre, empedema en la pleura, ustedes pueden hacer una toracotomía sin resección, dejar el drenaje abierto, ocupar esta misma entrada para poner soluciones de suero con antibióticos que puedan actuar localmente como la aminoglucosia o penicilina sódica, ¿ya? ¿Qué se hace mientras se hacen estos drenajes? Como aquí ustedes ven que un tubo grande que va a salir líquido en grandes cantidades, tratar de sacarlo lento, ¿ya? Y a la vez con fluidoterapia. Cada vez que ustedes tengan cualquier animal que ustedes estén vaciando una cavidad con líquido, piensen que ese líquido, si bien está en un compartimiento, también va a tener interacción con vasos sanguíneos. Si ustedes lo hacen de manera rápida, pueden tener una hipovolemia severa, ¿ya? Lo tienen que hacer lento y ojalá acompañado de una fluidoterapia. Fíjense en esta foto que aquí él tiene un catéter, ¿cierto? Y está sacando líquido, un líquido amarillo brillante, quizás no con pus ni nada, un líquido más de la fase exudativa, que ustedes también fácilmente con un catéter pueden sacar una muestra por guía ecográfica de líquido en una pleuropneumonía exudativa si quieren asegurarse de algo, que no haya bacterias en esa fase, etc. Reajuste de la ventilación por fusión. ¿Cómo lo podemos hacer? Suplementando con oxígeno. Lamentablemente en equino es caro y complicado. Ya hay cánulas nasales, no tenemos ventiladores mecánicos. En potrillo, creo que sí, afuera se hace, pero más que ventilación mecánica con tubo endotraqueal, se hace una ventilación no invasiva, ¿ya? Con esta mascarilla puesta, funciona. Si nosotros logramos dar, por ejemplo, 20 litros por minuto de oxígeno, la fracción inspirada, yo les dije que normalmente es de 21, sube un 62, ¿ya? Y en un potrillo sube un 75, o sea, le están proveyendo mucho oxígeno, ya, lo cual puede ser beneficioso. ¿Qué es lo más real que hay? Nosotros en la facultad hemos trabajado con oxígeno en caballo, pero es porque tenemos un pabellón quirúrgico y hay balones de oxígeno gigantes. O sea, ustedes se gastan unos 660 litros en una hora con esta terapia, ¿ya? Que es complicado, es caro. O sea, nunca tanto, pero sea un poco tedioso en traer otro balón de oxígeno, etc. Lo que pueden hacer también es ocupar broncodilatadores, ¿cierto? Los agonistas beta-2 adrenérgicos, clenbuterol, albuterol, no más allá de 4 semanas porque dicen que su efecto disminuye ya sobre 4 semanas, y a la vez también, acuérdense que son agonistas adrenérgicos, ustedes pueden estar generando problemas de vasoconstricción, ¿ya? Ustedes aquí quieren aumentar la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Pero también aumentan la presión, como presión sanguínea, ¿ya? Lo cual es bueno en un principio, pero sostenido en el tiempo puede generar problemas, ¿ya? También hay otros broncodilatadores como el bromuro de hipatropio, perdón, en aerosol, que funciona bastante bien. Tienen que tener cuidado si a ustedes les toca, les gusta equinos, cuando ocupen estos nebulizadores, el caballo se puede asustar con el puff, con el tss, ¿ya? Este es un nebulizador automático, ustedes ponen líquido y esto va hirviendo un poquito y genera gas. Este es un puff que el caballo se puede asustar con el sonido, y hay unos que vienen con doble cámara, que ustedes pueden hacer el puff lejos del caballo, queda el gas acá y tiene una válvula. Entonces cuando él respira se abre esa válvula y se lleva el fármaco, ¿ya? Consulta. ¿Sí? Estos nebulizadores, los medicamentos se dan por aerosoles En o este es caso, como sí, soluciones. el nebulizador líquido, o sea, es con soluciones y este es aerosol.
Ah, está la Puede dos. ser, ujú, se puede hacer de las dos formas. ¿Ya? En el control de la inflamación y analgesia, importante, claro, ya escuché que hablaban del uso de AINES y muchos se complicaban con el encubrir la endotoxemia. Eso, otras cosas. Yo sé que lo encubren los signos, pero si nosotros tenemos la capacidad de hacer la asociación que estamos encubriendo los signos, eh, podemos seguir tratando, haciéndole un poco de lado a la clínica obvia que el caballo se siente mejor. Nosotros no, seguimos haciendo nuestro tratamiento de manera sistemática y sostenida en el tiempo, independiente de que el fluoximio ilumine, por ejemplo, me pueda estar coartando ciertos signos. ¿Por qué? Nosotros podemos ocuparlo un 25% de la dosis para minimizar como este efecto ¿cómo se llama? Este efecto de camuflaje, ¿cierto? Sobre la endotoxemia. Pero también si ustedes, si ustedes deciden usarlo en dosis alta, tengan en consideración que el caballo se la va a sentir mejor al tiro, pero eso no es porque se mejoró. Tenganlo en consideración que es porque se está tomando endotoxemia, ¿ya? Pero ustedes van a seguir con su tratamiento, ¿ya? No caigan en ese error muchas veces de que hay un proceso inflamatorio grave, tienen que usar antiinflamatorios en cantidades que corresponden en un minuto. Ahora, dentro de las elecciones tienen mucho, ¿ya? Tienen los COX-1 que hablamos, con selectividad COX-1 y COX-2, que lamentablemente cuando inhiben la vía COX-1 generan bastantes problemas, ¿ya? Como generan problemas de úlceras gástricas, problemas de insuficiencia renal, etc. Cuando son selectivos de COX-2, están sobre la ciclooxigenasa y la cascada de la inflamación 2, que son más efectivos, ¿ya? Y tienen algunos como el metabizol, que tiene actividad COX-3, que este genera bastante analgesia y baja la inflamación sin ocultar tanto estos signos de endotoxemia también, ¿ya? En mi caso particular, yo ocupo muchas veces fluoximilumine, ¿ya? Y también lo voy mezclando a veces con metamizol o con ketoprofeno, son los que más uso. Fenilbutazona es muy buen antipirético, pero es eso, más como antipirético. De hecho, a veces ustedes van a ver que cuadros febriles no bajan con estos ANS, pero con fenilbutazona sí. Pero a la vez genera ese efecto antipirético, pero a la vez no tiene muy buena llegada también a campo visceral ni pulmonar, sino tiene mejor llegada en fenómenos de dolor musculoesquelético, ¿ya? Em, ¿Qué más podemos hacer? Vamos a prevenir el síndrome de disfunción respiratoria, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos prevenir este síndrome de disfunción? Ojalá, ojalá previniendo la coagulopatía. ¿Y qué se ocupa para que no haya coagulopatía en términos de una hipercoagulación? Anticoagulante, heparina. ¿Ya? Podemos usar heparina. Usamos vitamina C, D, N-acetilcisteína y DMSO. Todos estos con el mismo fin, disminuir los radicales libres y la respuesta oxidante a los fenómenos que se están generando. ¿Ya? Acuérdense que cuando ustedes tienen un fenómeno de isquemia, ¿ya? Lo peor que puede ocurrir en una inflamación es la reperfusión. Si ese fenómeno de isquemia se mantiene en el tiempo, cuando venga la reperfusión, la cantidad de radicales de especies reactivas al oxígeno que van a llegar van a ser gigantescas y van a generar un daño endotelial bastante grande, por lo tanto van a tener destrucción de vasos, van a poder tener esterilización sanguínea, van a tener problemas al haber exposición de la endotelina a uno, al haber exposición del endotelio en los vasos, va a haber formación de trombos. ¿Ya? Por lo tanto, usar anticoagulantes en estos casos graves es de bastante utilidad. ¿Ya? Y lo otro, como les decía, también usar, obviamente, estos agentes antioxidantes que nos pueden ayudar. Pentoxifilina, también se usa la pentoxifilina, es un hemorreológico vasodilatador de baja potencia. ¿Ya? Vasodilata un poquito, pero a la vez también permite que los glóbulos rojos tengan más distensibilidad en su pared, ¿ya? Y puedan entrar más fácil a capilares chicos. ¿Ya? Por eso se ocupa. Otra cosa importante, el uso de corticoides. El uso de corticoides, si nosotros estamos tratando de disminuir una respuesta inflamatoria exagerada, el uso de corticoides es una buena elección. Ahora, ustedes saben que los corticoides
además también generan otra inhibición mucho más importante que, o sea, aparte de la inhibición de la respuesta inflamatoria, podemos tener una desregulación endocrina por el uso de ellos. Pero cuando ustedes están en estos casos, van a usarlo por un tiempo corto, o sea, un lapso de tiempo corto, por lo tanto, no tendrían por qué generar una respuesta endocrina alterada, ni generar un Cushing iatrogénico, ni nada. ¿Ya? Se le tiene miedo también a los corticoides porque van a bajar la respuesta inmunológica. ¿Ya? Créanme que en esta situación uno prefiere bajar el fenómeno inflamatorio que la respuesta, y a pesar de esta pequeña probabilidad de generar una respuesta, una disminución de una respuesta inmunológica. ¿Ya? Si ustedes mantienen un animal con un fenómeno inflamatorio constante y estresado, ese mismo fenómeno inflamatorio constante y estresado va a aumentar el cortisol endógeno y va a generar una disminución de la respuesta inmunológica. Por lo tanto, mientras antes se acabe este proceso inflamatorio, es mejor para la respuesta inmunológica del animal. ¿Ya? Por lo tanto, se usan de igual manera. Otro punto importante es la fluidoterapia. ¿Ya? ¿Por qué fluidoterapia? Obviamente hay secreciones, obviamente hay disminución de la volemia, obviamente esta disminución de la volemia con una hemoconcentración disminuye la perfusión, etc. Nosotros necesitamos restablecer la volemia, ingresar líquidos que se están perdiendo, ¿cierto? Pero siempre con cuidado. ¿Por qué con cuidado? Siempre en los cuadros que haya compromiso pulmonar, nosotros tenemos que estar pendientes de no generar un edema pulmonar. Y si nosotros aumentamos el volumen sanguíneo, obviamente si nosotros aumentamos la presión a nivel de los vasos pulmonares, podemos generar más edema pulmonar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Algunos siempre está la disyuntiva entre rehidratar, hidratar. Hidratar hay que hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacer una hidratación de cierta seguridad? Es monitoreando la presión no venosa central, la presión arterial media. ¿Ya? Si mi presión arterial media no pasa los 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Con la fluidoterapia, yo disminuyo el riesgo de generar edema pulmonar. ¿Ya? Y sé que a los 60 milímetros de mercurio también estoy siendo capaz de suministrar la presión adecuada a cualquier órgano blanco que se necesite en el paciente. Órgano blanco me refiero a órganos importantes. O sea, yo sé que con 60 milímetros voy a tener pulmón, intestino, riñón, hígado, vaso, corazón, obviamente y cerebro. La administración de bicarbonato de sodio es peligrosa. ¿Por qué vamos a querer administrar bicarbonato de sodio? Para disminuir la acidosis sistémica que se puede estar generando. ¿Por qué es peligroso? Porque ya deben haber visto en la clase de síndrome abdominal agudo, creo que ahí algo conversan harto del equilibrio ácido-base con el doctor Godoy. El animal tiene mucho más mecanismos para compensar una acidosis que una alcalosis. Por lo tanto, cuando ustedes administran bicarbonato de sodio, es muy fácil que generen una alcalosis que puede ser mortal. ¿Ya? Normalmente, con una administración de fluidos y volviendo a una volemia, ustedes van a disminuir la cantidad de ácido láctico, van a bajar la acidosis asociada a fenómenos hipóxicos. ¿Ya? Otro punto importante, ya para ir terminando, chicos, sorry que nos hayamos alargado, pero me interesa que vean esto. ¿Ya? ¿Tienen clase alguna hora ahora ya? ¿O tienen clase después de la tarde? Chicos, Creo que La la tarde. mayoría tenemos en la tarde. ya. Sigo un poco ya. Voy a seguir un poquito. La idea es que yo sé que puede ser un poco tedioso y latoso para ustedes, pero ojalá que no, porque la idea de pasar estos temas eh, con conceptos que estamos hablando les sirve para los que se dedican a clínica, les sirve a todas las especies. ¿Ya? Así que voy a seguir un poquito con algo que es súper normal, que muchas veces se habla poco, que es el trauma torácico. Ops, voy a enchufar el computador. ¿Alguna duda con el manejo de la pleuroneumonía?
Chicos, ¿está claro? ¿Está muy perdido? Un poco de retroalimentación. Creo que quedó claro, igual no hay preguntas en el chat ni nada. Ya, súper. Trauma torácico. Este es un tema cortito que les quise exponer porque es muy común y no, por lo general, cuando les ocurre y ustedes están trabajando, muchas veces no. Yo sé que los de pequeños animales lo manejan muy bien por los atropellos, por las caídas, las peleas de perros, etcétera, gatos, lo que sea, lo ven. No sé si han tenido la oportunidad de pasarlo en clases, pero cuando empiezan a trabajar lo van a ver. Nosotros en equinos no lo vemos tan comúnmente, pero cuando lo vemos son catastróficos porque, imagínense, manejar un animal de 500 kilos con un trauma torácico es muy complicado, pero se pueden hacer muchas cosas y muchas veces tienen un tratamiento satisfactorio, ¿ya? Por eso les quise hablar. Vamos a hablar de trauma torácico en términos de neumotórax, ¿ya? El neumotórax, ¿cierto? Acá en el espacio pleural vamos a tener aire, ¿ya? Aire en grandes cantidades. Y eso nos va a generar un problema. Fíjense ustedes, cuando el pulmón se distiende a lo máximo, o sea, en el punto máximo de la inspiración, ¿cierto? Se está llenando de aire, la presión pleural es el punto mínimo, ¿ya? La presión pleural siempre es negativa, va de los menos 5 a los menos 7,5, menos 8, ¿ya? Cuando está en el punto máximo de inspiración, obviamente el pulmón se tiene que distender, ¿ya? Y eso se hace gracias a la caja torácica, que se distiende, y esa caja torácica a la vez tiene asociadas las pleuras, que estas pleuras a la vez tienen que traccionar el pulmón hacia afuera, ¿ya? Por lo tanto, tienen que generar una presión negativa. ¿Qué pasa cuando hay un neumotórax? Esa presión negativa se pierde, disminuyendo el compliance, que es la capacidad de distensión del pulmón, ¿ya? Y a la vez va a disminuir la ventilación. ¿Qué tipo de neumotórax hay? Déjame ver. Hay neumotórax abierto, cerrado y a tensión, ¿ya? El neumotórax abierto, típica herida perforante de la pared torácica, que va a permitir un flujo de entrada y salida de la pleura, ¿ya? Una herida grande, imagínense. ¿Cuál es el problema que se genera ahí? Que aparte de predisponer a infecciones bacterianas hacia el espacio pleural, ¿ya? Esta ventana muchas veces genera que ese pulmón se deje extender y el mediastino queda casi como péndulo, se mueve por cualquier lado, porque tiene el mediastino, obviamente ustedes saben, está corazón al medio, está regulada su posición por la presencia de los dos hemitórax. Cuando ustedes quitan la presión 1, este mediastino se puede mover y eso incluso puede generar paros cardíacos, ¿ya? Cuando el neumotórax es cerrado, encerrado, piensen que es un golpe sin una herida por fuera, un pequeño golpe que ¡pum!, generó ruptura de algunos alvéolos en pulmón y se me liberó aire hacia pleura. Y ahí quedó atrapado ese aire. Doloroso, sí, doloroso, pero con el tiempo puede reabsorberse ese aire. ¿Cómo se va a reabsorber? Por los capilares que hay a nivel pleural. Van a hacer intercambio gaseoso, van a eliminar ese exceso y va a pasar, ¿ya? Y el neumotórax, atención, que es uno importante, que es muy parecido al cerrado. Imagínense que hay una disrupción en parénquima pulmonar, entra aire hacia las pleuras, pero es más fácil que entre cada vez que hay una inspiración y no sale, o sea, cada vez se va llenando más. Entonces, es una gran cantidad de aire que se va almacenando en la pleura. Ya se hace una especie de válvula en parénquima, ya entra aire, entra aire, entra aire, entra aire, entra aire, y eso empieza a generar una presión importante, que esto incluso puede llegar a generar la disminución de presión a nivel de mediastino, ¿ya? Le decía, con el abierto en mediastino como que queda colgando esta tensión entre aire hasta mediastino. ¿Y qué significa eso? Aquí lo vamos a ver un poquito. Fíjense acá, esto es como un diagrama muy facilito para explicar lo que pasa. Ya. Pongamos acá que podemos tener heridas punzantes con flujo unidireccional, ¿ya? Imagínense que no sale y está entrando por la herida de afuera. La herida de pared entra aire hacia pleura. O ruptura alveolar que está generando este mismo aire de los alvéolos que es libre en pleura. Primero, simple
pleurales a la atmósfera, que la pleural es negativa, ¿ya? Acá estamos llegando a 0, a una atmósfera, igual que la atmosférica a nivel del mar, ¿cierto? Lo logramos igualar, ¿ya? Y vamos a, ¿qué vamos a tener? La expresión del compliance, que yo decía que esta capacidad de dilatarse del pulmón es mínimo, ¿ya? El pulmón se achica, ¿ya? Se achica, entonces, como les decía, por un lado, disminución de oxígeno. Y por otra parte, cuando la presión pleural supera la atmosférica, neumomediastino de atrás, ¿no? Y generar una presión positiva, que ya es negativa, que ya no es negativa. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Estoy? Sí, Sí, se profe. escucha Que me bien. salió conexión. Ya que me había salido conexión inestable. Entonces, va a entrar el mediastino esta cantidad de aire y ya no va a haber. El mediastino también tiene presión negativa. ¿Y en qué creen que puede influir eso? Se le ocurre que está en el mediastino, el corazón. Y al haber una presión negativa en el mediastino, facilita el latido cardíaco, facilita el llene, facilita el diástole. Por lo tanto, si ustedes aumentan la presión a una presión positiva en el mediastino, o sea, que ya no, va a sonar súper feo, pero es súper fácil explicarlo, que ya no chupa ese aire, porque en el mediastino normalmente en la pleura hay una fuerza de tensión, ¿cierto?, que hace que lo de adentro se expanda. Si nosotros le metimos presión positiva, o sea, que aplasta, va a estar aplastando al corazón. Por lo tanto, disminuye el llenado diastólico, disminuye la facilidad de generar el llenado y las compresiones. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco y a la vez tiene injerencia sobre el retorno venoso porque también va a generar un aumento de presión a la llegada ¿cómo se llama? De las venas. Importante. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un shock distributivo. Conmigo en unas clases más van a ver paciente crítico donde vamos a hablar bien los shocks y se va a entender un poco eso. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos disminución de la presión de oxígeno porque estamos respirando menos y a la vez tenemos menor gasto cardíaco, lo que puede ser gravísimo. ¿Cómo lo vemos en imagenología? Normalmente, ¿se acuerdan que yo les mostré antes la imagen del deslizamiento del pulmón? Donde se veían las pleuras que se mueven. Imagínense que aquí está la visceral con la parietal y esto se desliza. Eso es normal. Cuando ustedes tienen un neumotórax, estas pleuras se separan, ya, porque están con aire a presión adentro, y no se observa movimiento. ¿Bien? No se observa el lung sliding, se deja de ver. Hay otro modo de hacer ecografía que es el modo M. En el ecógrafo, en el modo B, que les da esta imagen, y yo aquí puedo decirle al ecógrafo, quiero que tú hagas el modo M. Y el modo M, el ecógrafo tira una línea acá, y me relata un poco en tiempo real las dilataciones de lúmenes que hay acá. No sé si lo entienden, lo deben haber visto un poco en la clase, en ese ramo de diagnóstico. Fíjense, este es uno normal, que lo voy a mostrar. O sea, no normal, o sea, a ver, déjenme ver qué video es este. Se ve una costilla. Ya, ahí no hay nada. Ya, perfecto. Ya subí. Le voy a explicar con las fotos, después les muestro el video. Lo normal que yo veo cuando hay movimiento con el modo M es primero todas estas líneas como código de barra y de la mitad hacia abajo empiezo a ver un puntillado. ¿Ya? Eso es lo normal que veo con el modo M en video. Y esto se llama signo orilla de playa, porque están como las olas, ¿cierto? Y aquí la arena. Olas y arena, olas y arena. Cuando ustedes ven que se forma solo un código de barras de arena, es porque ahí puede haber un neumotórax. Fíjense. Fíjense el video. Acá está el modo B y acá está el modo M. Estas son costilla, costilla y la línea está punteándose aquí. Y cuando hay movimiento, me muestra eso como arena que se genera abajo. Fíjense cuando se va a desplazar al otro lado de la costilla, donde no hay movimiento. Espérense. O no, empezaba acá. Fíjense, aquí no hay movimiento. Dejen que se deje. Está sobre la costilla la línea. Aquí. Fíjense que no hay movimiento y miren cómo se llenó de líneas todo hacia abajo. De nuevo. Ahí pasa la costilla. Aquí no hay movimiento pleural y se llena todo de líneas.
pero en el otro espacio intercostal alcanza a haber movimiento. ¿Qué significa que en un espacio no hay y en un espacio sí hay? Ese punto se llama el punto del pulmón, ¿ya? ¿Y qué significa el punto del pulmón? Es en el límite, ¿ya?, del pulmón donde empieza a haber una separación pleural y donde está conservado, ¿ya? Obviamente aquí tenemos que hacer la diferencia con la pleuroneumonía, que la pleuroneumonía era líquido, y el líquido se iba hacia abajo. ¿A dónde creen que se va el aire ustedes ahora? ¿Se va hacia abajo también el aire atrapado en las pleuras? Cric, cric. ¿Dónde creen que se va el aire atrapado en las pleuras? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Por lo tanto, se te va hacia arriba el neumotórax. De nuevo, si hace una percusión arriba, donde está ese aire, vas a sentir más timpánico. Abajo no tanto. Y ustedes cuando van haciendo la ecografía pueden llegar hasta un punto donde ven el neumotórax y abajo no. ¿Ya? Tipos de lesiones, ya hablábamos de lesiones punzantes abiertas. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que dice la lógica. Si se abrió una lesión importante, a ver, lo primero hay que caracterizar que no haya un pedazo de madera atrapado en la pleura ni en pulmón, ¿ya? Y eso es cirugía, es pabellón. Si no hay, y fue un hoyito que abrió las pleuras, y pues sí, pero si fue grande, y aquí lo que se hizo, se instala un catéter, ¿cierto?, de entrada, y se empieza a hacer ¿cómo se llama? Un lavado pleural. Obviamente hay que hacer dos incisiones. Una puede ser por donde entra, que es la que estaba hecha acá en este caso, y la otra tiene que ser más distal, por donde sale el líquido, ¿ya? Acá quizá ellos pueden dejar un poco de suero con aminoglucósido un rato ahí, etc. Si es muy grande hay que hacer un drenaje de entrada y salida. Ya hay que ocupar un tubo de toracostomía, tratarlo igual que una pleuroneumonía en fase inicial. Si la herida punzante no es muy grande, uno podría eventualmente trabajar con antibióticos, solo con antibióticos y antiinflamatorios y fluidoterapia, sin hacer un abordaje más allá de la pleura. Pero lo otro que es interesante es cuando tienen un neumotórax cerrado, porque ustedes van a tener que hacer un pequeño agujero. Lo pueden hacer con un tubo de toracostomía o simplemente con un catéter. Obviamente no con la parte, tienen que tener cuidado de hacerlo con guía ecográfica, de no dañar el pulmón, sino estar solo en pleura. Y van a estar retirando con este catéter con llave de 3 pasos aire, aire, aire. Yo lo he hecho así, en neumotórax cerrado, con jeringas de 60, porque la idea no es meter aire contaminado de afuera hacia adentro, por eso está tallado 3 pasos. Con jeringas de 60 he estado sacando de a poquito, y al final uno saca 7 litros de aire en cc fácilmente con estas jeringas. En pequeños animales, a veces con una jeringa de 20 cc ya sacaron el aire atrapado, ¿ya? Pero es bastante útil y no es difícil de hacerlo, y generan un alivio en el paciente importante. Ya, esto duele mucho. Es igual que tener una pleuritis asociada a una infección, estás distendida por aire, eso duele bastante. Se sienten súper incómodos. Bueno, cuando hay fractura costal también hay cirugías que se pueden hacer, etc. Como les decía, tratamiento, resolucionar la causa, si es abierto o cerrado. Esto les sirve más a los de pequeños, que a nosotros es más difícil hacerlo. Pero si ustedes hacen una oxigenoterapia al 100%, ustedes van a promover el retiro de aire desde las pleuras, ¿ya? ¿Cómo se hace esta salida de aire? Se hace a través de los capilares de las pleuras, ¿ya? En las cuales la presión normalmente capilar, ¿ya?, es un poquito más baja que la presión atmosférica. Ya, son 706 miligramos de mercurio. Ustedes, como el aire de las pleuras se está igualando, van a tener presión atmosférica, ¿cierto? Porque hay aire ahí. Normalmente los capilares van a tener 54 milímetros de diferencia entre capilar y pleura, que van a entrar hacia capilares. Acuérdense que las presiones se equilibran y van a estar retirando este gas que está en pleura. Pero si ustedes hacen un recambio y dan oxígeno al 100%, este oxígeno va a reemplazar la presión del nitrógeno, y esta presión es menor. Por lo tanto, la
va a quedar un gradiente de paso entre capilar y pleura de 550 milímetros de mercurio. Solo sépalo que existe, al que le interesa puede leer más, es súper difícil de hacer en veterinaria para nosotros en caballo. Ya no tengo cómo dar oxígeno al 100%. Tendría que poner válvulas nasales y tamponerle los dos lados y ponerle el oxígeno. Cosa importante, otra vez, siempre que les dije, cuando saque el líquido de una cavidad, tienen que hacerlo lento. Cuando solucionan un neumotórax, lento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes cuando saquen esta presión positiva de las pleuras, ¡pum!, van a permitir la expansión completa del pulmón. Si la permiten de manera rápida, esa expansión van a tener ruptura de capilares. Y esa ruptura de capilares a la vez que van a generar extravasación sanguínea, edema pulmonar y obviamente disminución de la presión arterial, disminución de la ventilación, incluso pueden estar provocando tamponamiento cardíaco. ¿Ya? Por lo tanto, lento. Y esto para terminar, chicos, que son como 2 diapos, les quería contar de esta enfermedad para que la conozcan. ¿Ya? Es la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, que, como lo dice bien su nombre, describe lo que es. Después de ejercicios supramaximales, ya ejercicios fuertes, normalmente se ve esto en caballos se ve que los caballos empiezan a hacer una hemostasis. Les digo hemostasis, se ve como epistasis porque es sangre a nivel nasal, pero ya sabemos que es de origen pulmonar, ya origen de respiratorio bajo. Normalmente, como les digo, se da en ejercicios supramaximales, es difícil verlo, yo nunca lo he visto en rodeo ni equitación. Tampoco mucho en enduro, ya que son carreras de distancias largas, sino se ven muchas veces en carreras de hípica, que son, ustedes saben que son, o sea, perdón, distancias cortas, pequeñas, a gran velocidad, se observa de manera frecuente. De hecho, hay estadísticas que dicen que el 100% de los caballos presentan sangrado en al menos una de 3 carreras. Pero ¿cuál es el punto? Que algunos sangran a nivel de salir la sangre por las fosas nasales, ¿ya? Al ver esta epistaxis, pero esta hemostasis, ustedes saben, pero otros sangran hasta la tráquea, hasta la carina, después hasta la mitad de la tráquea, osteotolaringe, y eso no los ven. Eso, la única forma de verlos es con endoscopía, ¿ya? Y normalmente los caballos de carrera se hacen endoscopía por regulación, y los que están sangrando, más allá de carina, se les deja, se les prohíbe correr por un tiempo, ¿ya? Hasta que esté normalizándose. Se ha buscado correlación de esto, muchas veces no se encuentra, se correlaciona a la temperaturas ambientales bajas, que cuando hace frío dicen que se genera más, se le echa la culpa a caballos con problemas respiratorios crónicos, no se sabe muy bien, ¿ya? Se ha visto más en carreras más cortas y rápidas que en carreras largas, lo que les decía. ¿Cuáles son las cosas que se ha documentado de esto y cuál es como la fisiopatología que se cree? Acá yo les puse teorías antiguas, ¿ya? Lo primero lo relacionada con enfermedades inflamatorias de las vías aéreas, o sea, con esta asma o esto ORVA, la obstrucción recurrente, que lo van a ver después en Medicina 2, se decía que caballos que tenían predisposición o leves cuadros inflamatorios generaban esta hemorragia, cosa que se vio que no es así, porque caballos que no tienen ni un signo de asma no generan la patología, o caballos que tienen estos signos y ustedes dan el tratamiento adecuado, siguen inflamatorios por generarse, se sigue generando. Después, Profe, ¿sí? ¿puede repetir lo último que como que se le cortó? No sé si soy yo la única, Ah, pero ya, perfecto. No sé qué fue lo último. ¿Desde qué punto? Lo de cómo se trataba estos caballos, que cómo se detectaba estos caballos, ¿Cómo que qué? lo que se detectaban estos caballos. Ah, ya. Mira, a ver, voy a hacer esta diapo de nuevo aquí rapidito. Le decía que primero se correlacionaban con las enfermedades inflamatorias, ¿ya? Pero lamentablemente, o sea, pero no hubo evidencia de que todos los caballos con ORVA hicieran, o con inflamación. Con ORVA es la enfermedad eh, obstructiva recurrente de las vías respiratorias, eso es ORVA, ¿ya? O con asma hicieran la patología, no se vio que todos lo hacían, y también cuando tú los tratabas con antiinflamatorios
con corticoides, los caballos podían sangrar o no sangrar, entonces no hay mucha relación, ¿ya? Después se habló que los capilares, se midió la presión de los capilares pulmonares en el caballo, y las presiones arteriales, que son de 100 milímetros de mercurio, son presiones bastante altas para cualquier especie. Y como el caballo las tiene tan altas, dijeron, ok, ¿sabéis qué? Estas presiones arteriales que hay, capilares, por el efecto del latido cardíaco, todos son las responsables de que se rompan los vasitos y está el sangramiento. Se quedó hasta el 93 esa teoría, perdón, desde del 93 tomó harta relevancia, pero tampoco como que era más por deductiva que por evidencia, ¿ya? Entonces también se manejaba hasta ahí. Después, otro estudio que la lesión afecta a venas pulmonares, ¿ya? De pequeño calibre, que va de la mano con esto, como que decía, como que reafirmaba un poco esta teoría. ¿En qué sentido? Que si las venas, acuérdense que aquí tienen venas, tienen irrigación de vena y arteria que se comunica a nivel pulmonar. Si ustedes tienen colapso venoso, aumentan la presión arterial capilar y generan esta pequeña hemorragia, ¿ya? Otra cosa que se veía, que cuando ustedes hacen necropsia, revisión de pulmones de caballos que sufren de esto, el mayor daño pulmonar está en la zona caudodorsal de los pulmones, como en la espalda arriba. Y muchas veces se pensó que podía ser también asociado al mismo galope con la silla y el jinete arriba y la, y la repercusión de las fuerzas de los miembros anteriores expresado a nivel también de los hombros, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la escápula, ¿ya? El golpe de la escápula con tórax y más encima el golpe del jinete con la silla podían predisponer al aumento de presión ahí. Puras teorías que no fueron muy bien validadas. Y lo único que se sabe ahora, que es como la más, la teoría más reciente y que se dieron cuenta de ciertas características del caballo, ya que no se ven en otro lado, que también van de la mano por un poco la hipertensión, ya que dicen que un caballo, miren, fíjense lo que les puse acá, un caballo de élite, un caballo deportista importante, logra una absorción de oxígeno de 90 litros por minuto durante el galope, ¿ya? Tiene un espacio muerto respiratorio de 3 litros, ¿ya? Y una frecuencia respiratoria de 130 respiraciones por minuto, ¿ya? Eh, para controlar la presión de CO2 arterial a valores de 40 milímetros de mercurio, necesita 2.400 litros por minuto de ventilación total. Los humanos, cuando hacemos deporte, yo hago poco ahora, pero cuando se hace deporte, el humano, para disminuir la cantidad de CO2 hiperventila, ¿cierto? Va respirando rápido, ¿ya? El caballo tendría que, a pesar de ser tan grande, tener el corazón que genera un minuto tan importante, el caballo le quedan corto el espacio muerto y las fosas nasales. No logra hacer en la superficie pulmonar es grandota, si ustedes las tiran en alveolo es gigantesca, pero no es capaz de llegar a 2.400 litros por minuto para mantener la presión de CO2 a este nivel. Entonces, ¿qué hace? El caballo hipoventila, el caballo no se agita tanto como nosotros, y permite, y puede correr con una presión de CO2 de 60 milímetros de mercurio. Con esto nosotros nos desmayamos. El caballo puede correr con esto perfecto, ¿ya? Pero a la vez también aumenta la presión alveolar, ¿ya? O sea, perdón, en rangos de que se hace más negativa, ¿ya? Tiene una presión alveolar súper negativa porque esta presión alveolar necesita generar un intercambio gaseoso. Está tomando oxígeno, está tomando oxígeno, está tomando oxígeno y genera una gran presión negativa. Y lo que a la vez repercute con la presión positiva que tienen de gran nivel los capilares. Por lo tanto, predispone a la ruptura de endotelio. Esa es como la teoría que se maneja, ¿ya? Que pueden ver, fíjense esto en la clasificación, se las dejo ahí, las pueden leer después, que hay distintos grados, ¿ya? Y el grado más alto es el nivel cuando ya sale por la nariz, ya el 5 es casi muerte del ejemplar, ya el 4 epistaxis,
el 3 en tráquea, el 2 en intersticio, el 2 que es carina, hacia abajo y algo de tráquea, y el 1 principalmente solo hasta la zona de la carina. Fíjense que se ve sangre desordenada, está en un grado más alto, aquí se ve un poquito, etc. La clasificación de esto nos permite saber qué caballo puede tener mejor rendimiento o no, y qué caballo, un caballo que ya me está haciendo grado 4 epistaxis y me la hace frecuentemente es complicado, ¿ya? Un caballo que no debería seguir corriendo. Otro examen se puede hacer un lavado bronquialveolar, ¿se acuerdan que hablábamos? Pero el lavado bronquialveolar va a evidenciarme producto de descomposición de glóbulos rojos, los hemosiderófagos, ¿ya? Hasta un mes post sangrado. Entonces no es un examen que sea, es muy sensible. Entonces yo puedo ver y está positivo, pero no sé si pasó ayer, anteayer, o pasó hace un mes un evento único en el caballo que después no se repitió. Ese es el problema que tiene, ¿ya? Pero se puede hacer. Tratamiento, se ha intentado de distintas formas, chiquillos. No hay tratamiento porque se está comprendiendo recién esta fisiopatología, ¿ya? Entonces no tenemos mucho que hacer. Si ya hablamos que eso es porque aumentan presiones negativas intraalveolares, ¿ya? Y aumenta la presión sanguínea y por este aumento de CO2 también, no podríamos qué hacer. Podríamos intentar dar vasodilatadores, ¿cierto? O broncodilatadores, pero se ha visto que no tienen efecto. Por ejemplo, el óxido nítrico como vasodilatador a nivel pulmonar, algunos dicen que sí, otros dicen que no funcionó, no hay evidencia. Sildenafil, también como broncodilatador, no ha pasado. Pentoxifilina, que les dije que este mismo radiológico se ha intentado, no ha funcionado. Clenbuterol y corticoides tampoco. Lo único que se ve que tiene cierto efecto es la furosemida, ¿ya? Y se la dan 4 horas antes de la carrera, que no salgan en el doping. Esto no, siempre se da, ¿ya? Cosa de criterio, ¿no? Pero en la hípica se ocupa mucho. Y se ha visto que con la furosemida disminuye la presentación, ¿ya? Y la furosemida, si ustedes saben, es un diurético. Lo único que van a hacer es deshidratarlo un poco, bajar un poco la cantidad de volumen plasmático que está efectiva al minuto de la carrera, ¿ya? Y con eso se ha visto que ha disminuido la presencia de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Chicos, ¿tienen Yo, profe, consultas? Dígame. cuando el caballo presenta estos cuadros de sangramiento, al final igual se le deja de correr. ¿Se indica que deje de correr o por un tiempo después vuelve, ve cómo Es que reacciona? se tienen que ir evaluando. Ya si el caballo es un sangrador constante, de manera de epistasia o de grado 3, que es harto, yo creo que son caballos que terminan retirándose de la actividad. Si son caballos que tienen poco sangramiento o han tenido uno importante y después no lo hacen más, el caballo sigue compitiendo. Eso es lo normalmente que se ve. Y que es tan difícil dar, claro, el pronóstico ustedes lo dan en base a la evidencia. Si ese caballo, evidentemente, lo ven que sangra cada vez que hace deporte, ustedes no lo van a, obviamente dicen, oye, este caballo no puede correr más. ¿Qué te pasa? Pero si lo ha hecho una vez y después las otras veces no lo hace, y como no se entiende muy bien la fisiopatología, es difícil decirle al propietario, es que tu caballo no puede correr más, ¿ya? ¿Y eso no Así. le duele al caballo? O sea, no se sabe la fisiopatología, pero no le Es que dolerá. ese es el problema, ese es el problema. Yo no sé si le ha tocado eh, trotar muchas veces y sentir un poco de sabor a sangre. No. No es que, No. Sí, sí, sí. ¿No? sí, es cierto, a veces pasa, a veces, y no es que yo no le estoy diciendo que yo sea un deportista de élite que gana, pero de repente cuando me daba por salir a trotar, algunas veces cuando era mucho esfuerzo, como que, chuta, yo no pensaba que esa es la laringe, pero no, puede ser del mismo origen de pequeños capilares que empiezan a extravasarse. Pero no hay evidencia de que sea doloroso, se ve horrible, el caballo lleno de sangre en la nariz. Obviamente, un grado 4 exagerado, un caballo que no lo va a pasar bien porque puede ser a tal grado que puede incluso comprometer su ventilación y empezar a ahogarse, pero los de bajo grado no se ha reportado que tengan dolor ni nada. Pero la idea es evitar que pase, por eso se hace la endoscopía. Se va controlando regularmente post carrera en la hípica.
Ya no se deja que ocurra porque puede ser peligroso para el caballo tanto como para el jinete. ¿Ya? Ya, profe, y tenía otra duda. Usted Bueno, dijo de que para la pleuroneumonía, ujú. cuando uno lo pillaba como en su etapa de fusión, ahí se trataba solamente con antibióticos, pero si se pilla más adelante, ahí hay que hacer todo lo que es el drenaje antes de aplicar antibióticos y se hacen ambos, ¿o no? Se va haciendo, mira, la verdad de las cosas es que en orden, normalmente lo que uno hace es empezar con una terapia antimicrobiana inmediatamente de amplio espectro a la espera de tus resultados. Entonces ya empezaste. Y tu resultado, digo, porque cuando hagas el drenaje, ok, liberaste la zona de este empiema que va a estar en las pleuras, pero se van a demorar 3-4 días en darte el cultivo, el resultado del cultivo. Y ahí puedes reajustar tu tratamiento antimicrobiano, pero se trata de hacer todo lo más rápido posible, ¿ya? El criterio, digo, de ustedes para hacer solo tratamiento sistémico sin drenaje pleural lo van adquiriendo por el tiempo. Y que van a ver, un caballo comprometido con fiebre, el cuadro clínico está empezando recién, o quizá ya el problema es cuando ya venía una neumonía que pasa lentamente pleuroneumonía, ahí se pueden confundir, pero si ustedes encuentran poca cantidad de líquido, el líquido ecográficamente relativamente limpio, poco celular, ¿ya? Como más que un transudado, ¿ya? Poco celular en la ecografía y en baja cantidad, tú decir, probemos con antibióticos. Y obviamente con fluidoterapia, con antiinflamatorio, etcétera, pero con antibiótico sistémico. Y en tu chequeo diario de él, le vas haciendo ecografías viendo cómo se está aumentando, disminuyendo esa cantidad de líquido. Si obviamente empieza a aumentar y empieza a tomar unas características más celulares, ya hay que pensar en hacer el drenaje, ¿ya? Pero si lo controlaste rápidamente, disminuye su producción y se pasa, sigues tu tratamiento como está, más de un manejo sistémico. Eso, Ah, ya, gracias, profe. súper. ¿Alguien más? Hay 15 chats, yo no los leo mientras estoy en la clase, pero sí, sí. Son como puras afirmaciones, profe. Ah, sí, claro. Eso, chicas, chicos, cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben al correo. Aquí no sé cómo lo vamos a hacer para subir la clase. Puede que, si quieren, yo tengo el... No, yo le iba a decir, tengo el video completo de la clase que grabé el año pasado, pero el problema es que también está partido porque quedamos con horarios. Yo antes hacía clases de potrillo y también de tendón, entonces como que se mezcló todo. Pero veamos cómo hacer para subirlo, ¿ya? El que lo tiene, te va a costar subirlo por un curso. Yo voy a tratar de subirle el video del año pasado, se lo voy a formar en uno. Es lo mismo de ahora, ¿ya? Y cualquier duda me escriben. Igual, ¿quién fue que Lautaro grabó? No, tampoco le vamos a quitar la pega a Lautaro diciendo que no sube el video. Pero Lautaro, si puedes compartirlo por un drive con tus compañeros, sería ideal también. Pero yo no curso, les puedo subir el otro. ¿Ya? Así que eso, gente, cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos por ahí. Tengo clases con ustedes, paciente crítico en algún minuto, así que ahí nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, cuídese. Ah, Chao, profe. chao. Cuídense. Chao. Chao, profe, gracias. Cuídate. Chao.